Listo. Bueno, esta clase vamos a empezar un nuevo tema que está vinculado al tema que ya vimos. ¿Cuál es el tema que hemos visto con anterioridad? ¿Cómo se llama? La colonización. Exacto, la colonización, el colonialismo, el imperio español en América. Tiene muchos nombres, es muy variado para decir nombres. Esa es la cuestión con el español. Tiene muchos nombres y muchos sinónimos las cosas. Bueno, en general la colonia es simple y llanamente el periodo donde España se ubicó en el territorio americano. Y de esa manera generó un gobierno colonialista, es decir, un gobierno que se encontraba en un país extranjero. Eso es el colonialismo, un territorio gobernado por un país extranjero, simple y sencillamente. Bueno, el tema que comenzamos esta semana tiene que ver o está vinculado directamente al proceso colonialista. Es el desarrollo del proceso de independencia de la Nueva Granada. Esta semana vamos a ver en términos generales lo que fue o cómo fue este proceso. Ya la próxima semana vamos a ver personajes importantes y hechos importantes, como cuáles. ¿Cuál puede ser un hecho importante durante la independencia? Hechos o sucesos, ¿no? Hace poco acabamos de celebrar uno. La patria boda. Exacto, la patria boda fue uno de los hechos o sucesos de la independencia. ¿Cuál más? La batalla de Boyacá. Exacto, la batalla de Boyacá. ¿Cuándo es la batalla de Boyacá? ¿1819? Sí, pero la fecha, el mes, día. Sí, es 1819, ese fue el año exactamente. ¿El 7 de agosto? Exacto, el 7 de agosto, es decir, que la próxima semana vamos a estar conmemorando, así se le dice a las fechas históricas, pues comúnmente la gente les dice celebrar, pero técnicamente es conmemorar, recordar, simplemente. Es otra forma más estilizada de decir recordar. Bueno, es el 7 de agosto, es decir, el tema justo cuadra en el momento importante y no fue intencional. Fue puro accidente. Bueno, como les dije entonces, esta semana vamos a empezar a ver lo que fue el proceso en general, es decir, cómo se desarrolló, cuánto tiempo duró, de qué fecha a qué fecha. Lo primero que tienen que comprender es que si bien establecemos fechas, no quiere decir que aquí inició y aquí terminó y listo. No, las fechas existen para simplificarnos la vida. Es decir, no podríamos decir cuando nos pregunten en qué momento empezó la guerra de independencia en Nueva Granada, hoy llamada Colombia, que comenzó alrededor del año 1800. O alrededor del año 1750 con una primera proclamación, bla, 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 bla. Todas esas son fechas inventadas, no realmente no es así. Pero sí comenzó antes. Hubieron otros procesos como la revuelta de los comuneros, donde participaron personajes como Policarpa Salabarrieta. Lo que hay que entender es que las fechas existen solamente para que sea más sencillo decir cuándo empieza y cuándo termina algo, porque todo es un proceso continuo. Entonces, todo tiene pequeños pasos para llegar a una conclusión. Si no se dan esos pequeños pasos, no se daría la conclusión. Es por eso que solo existen las fechas, para simplificar el asunto, porque no es muy sencillo empezar a decir, no, comenzó con esto, después hubo esto, después esto, y después hubieron estos procesos grandes que continuaron con esto y esto y esto hasta, por lo menos, el proceso de independencia en Nueva Granada, se podría decir que continuó hasta 1800, digamos que 40, entre el 40 y 50, debido a que fue un proceso arduo en el que se terminó de establecer la república.
Yo no sé por qué aquí puse un 9. Bueno, entonces, esta semana vamos a ver lo que fue, en general, la independencia de la Nueva Granada. ¿Por qué será que digo la independencia de la Nueva Granada? Porque en ese entonces se llamaba Nueva Granada. Exactamente, porque en ese periodo de tiempo se llamaba bueno, en el colonialismo se llamaba el virreinato de la Nueva Granada. Es decir, aquí había un virrey. Ya después de la independencia, de los primeros procesos de independencia, se llamaría la República de la Nueva Granada. Después adquiriría, o le ponemos el nombre de Gran Colombia, porque realmente nadie le llamó así en su época, al proceso de unificación de todos los países como Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Y una parte de Bolivia, pero una parte pequeña. Bueno, ya después adquiriría otros nombres, como por ejemplo Estados Unidos de Colombia, imitando pues a Estados Unidos de América. ¿Sí? Colombia hubo un tiempo que quiso imitar el gobierno estadounidense y por eso se llama así y por eso funcionó con federalismo. Ya más adelante les explico qué es eso de federalismo. Y finalmente el país adquiere el nombre La República de Colombia. Finalmente, después de cambiar de nombre como 3 o 4 veces. Bueno, entonces se llama Independencia de la Nueva Granada, pero la gente lo llama Independencia de Colombia porque hoy en día el país se llama Colombia. Pero pues técnicamente e históricamente lo correcto es decir Independencia de la Nueva Granada. ¿Se demora más? Sí, pero es lo correcto. Bueno, teniendo las fechas estándar o las fechas oficiales, este proceso fue un proceso que duró casi 10 años, alrededor de 10 años, digamos. Inicia el 20 de julio de 1810. ¿Con qué? ¿Cómo se le llama a este momento en la historia? ¿Y el día de la independencia? Es cierto que hoy en día le decimos el Día de la Independencia, o sí, hoy en día le decimos el Día de la Independencia, pero técnicamente tiene otro nombre. Tiene que ver con lo que pasó con el florero de Llorente. Exacto. Este proceso, lo que ocurrió el 20 de julio de 1810, también se le llama el grito de independencia. ¿Por qué? ¿Por qué será que se le llama el grito de independencia? ¿Alguien sabe? Recuerden que no también es una respuesta válida y yo empiezo a explicar por qué. Pero si alguien sabe, puede darnos detalles. ¿Qué me dicen? Se debe a que el que le iba a vender el florero se estaba negando, algo así. Sí, sí. ¿Y qué pasó con ese florero al final? Se rompió. Se rompió. Hoy en día, ¿dónde se puede encontrar? En un museo. ¿Dónde se encuentra ese museo? En el del oro, ¿no? No. Este florero tiene un museo propio. Pero sí, está ubicado en el mismo lugar que se ubica pues, el Museo del Oro. Solo que es un museo independiente. Está ubicado por el centro de la ciudad, relativamente cerca al centro, de hecho. Bueno, hoy en día se encuentra ese florero, ya después hay una pregunta con la actividad al respecto, pero por eso no les voy a decir ese detalle, porque es para la actividad. Bueno, se le llama grito de independencia porque sí, un día unos señores criollos iban a pedir un florero porque iba a venir una persona de gran importancia para el movimiento independentista. Fueron con el señor Llorente, que no me acuerdo el nombre, solo me acuerdo el apellido, a pedirle uno de sus mejores floreros, o un florero, digamos. Este señor se negó y entonces comenzó una revuelta.
claramente hubieron gritos, hubieron proclamaciones de libertad, se firmaron una carta, o mejor dicho, se firmó un papel donde Colombia se declaraba, mejor dicho, la Nueva Granada declaraba la independencia del reino español gobernado por Francia. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. ¿Qué ocurrió previo a esto? En ese momento, en España, el rey había sido encarcelado por Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte tomaría el poder dejándoselo a su hermano, creo que era, Luis Bonaparte o algo así. Bueno, el nombre del hermano, nunca me acuerdo. Lo importante es que era un Bonaparte. Porque pues realmente ese Bonaparte no destacó tanto como el hermano. Simplemente gobernó España porque Napoleón Bonaparte lo puso en el trono. Obviamente, lo que ocurrió fue que los criollos habían acordado, porque eso no fue accidental, ellos sabían desde un principio que si le decían a Llorente que era para él la celebración de esta causa, de la causa independentista, él se iba a negar como buen español que era. Entonces no es accidental, no fue accidental, no fue que las cosas surgieron de la nada y se desarrolló perfectamente para declarar la independencia de España gobernada por franceses. No, todo fue un complot. Ellos sabían muy bien que les iban a negar el florero y sabían muy bien que esto podría repercutir y generar toda una ola para declarar la independencia, y así sucedió. Pero tienen que tener en cuenta es eso. Ellos declararon la independencia, pero de la España gobernada por Francia. Y declaraban otro conjunto de cosas, como por ejemplo que el gobierno de América o de Nueva Granada debía estar en manos de los que nacieron en Nueva Granada, no de españoles venidos desde el extranjero. Pero seguían reconociendo la autoridad del rey. De hecho, en el documento que se firmó como declaración de independencia, o que tomamos hoy en cuenta como declaración de independencia, estipula que la nueva o el gobierno formado después del grito de independencia seguía haciéndole fiel al rey de España y que éste podía tomar posición del reino o del virreinato cuando volviera al poder. Entonces, realmente esto de grito de independencia no es tanto. Los criollos que lo firmaron seguían pensando en que el rey los iba a gobernar otra vez, porque seguían siendo fieles al rey. Eso dividió al país entre dos causas. Esas dos causas se llaman independentistas, los independentistas, y los realistas. Este de acá es el movimiento extremo que declaraba total y completa independencia del virreinato de la Nueva Granada. Estos de acá apoyaban el control del rey de España sobre el territorio. Declaraban que el territorio no era completamente libre, sino que seguía siendo propiedad del rey. Y que éste, una vez volviera al gobierno, podría tomar poder o posición nuevamente. Lo único que pedían es que les dejaran gobernar a ellos, a los criollos. Si bien nosotros lo celebramos como la independencia, el 20 de julio no fue la independencia. Pero bueno, ya después esto volvería a dividir el país, pero de eso hablaré más adelante. Este proceso de independencia llegaría a su fin, o bueno, lo llamamos el fin, con la batalla de 1819, el 7 de agosto. 7 de agosto de 1819. La también conocida como La batalla de Boyacá o algo así. la batalla de Boyacá o la batalla en el puente de Boyacá. De eso hablaré un poco más adelante. Así que bueno, continuemos. Listo.
Después de 1819 comenzaría toda una campaña militar liderada por Simón Bolívar para independizar a las demás regiones. Y ese proceso de independencia duraría hasta 1824, cuando finalmente liberarían, creo que fue a Perú, sí, entre Bolívar y los libertadores del Polo Sur con Argentina. Ambos se unieron para cercar o encerrar a los españoles, unos por el norte y otros por el sur. Bueno, en este proceso Bolívar liberó varios países, los cuales incluyen Venezuela y Ecuador, que después pasarían a formar parte de la Gran Colombia, que hoy denominamos Gran Colombia. Esta es la razón de que las banderas de Venezuela y de Ecuador se parezcan a las de Colombia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas banderas? Los símbolos que tienen. Exacto, los símbolos que tienen. ¿Qué símbolos tiene la de Venezuela? Las estrellas. Estrellas. ¿Y qué símbolo tiene la de Ecuador? Una corona, creo. ¿Cómo dicen? Una corona. ¿No era un cóndor o algo así? No. Un águila. Es un escudo. Es el escudo de Ecuador. A veces se coloca el escudo de Colombia también dentro de la bandera, pero pues para diferenciar con más claridad se deja solamente el escudo en la bandera de Ecuador, porque pues dos banderas con dos escudos ya implicaría acercarse para ver qué escudo es. Simplemente con las tres franjas de la bandera colombiana, pues ya es suficiente para decir que es la bandera de Colombia. ¿Por qué estas tres banderas se parecen tanto? Porque hicieron parte de la Gran Colombia. Entonces los diseñadores de la bandera pues se basaron en el mismo boceto inicial. Lo único que Pues hicieron fue tengo una agregar duda. unos. ¿Sí? Es que pues, yo me puse a investigar con todo esto y me puse a buscar el primer presidente de Colombia. Entonces me pareció que era Simón Bolívar, pero Simón Bolívar al final no era colombiano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Sí, técnicamente Bolívar fue el primer presidente de Colombia, porque fue nombrado como tal. Él apenas se logró la independencia real en la Nueva Granada, fue nombrado presidente. Lo que pasa es que técnicamente, mientras estaba en este proceso de independizar las demás regiones, no gobernó, lo hizo Santander en su lugar, porque Bolívar lo había dejado a cargo del gobierno. Mientras Bolívar iba y luchaba y buscaba la independencia en los demás territorios. Ya después, cuando los venezolanos y los ecuatorianos tuvieron problemas con Santander, porque pues nadie quería realmente que gobernara Santander, Bolívar sí tomaría el poder, pero pues eso ya fue casi a finales de su mandato. Ya después ocurre todo el proceso que vamos a ver más adelante, después de que veamos el proceso de independencia, porque eso sí ya hace parte de la instauración de un nuevo gobierno. Pero sí, técnicamente el primer presidente de Colombia fue Bolívar, en papel, porque al principio el gobernador fue Santander. Ya después Bolívar toma el poder y ya después Santander se lo vuelve a quitar. Pero bueno, eso lo veremos plenamente más adelante. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. como les iba diciendo, entonces Bolívar comenzaría un proceso que duraría hasta 1824. El proceso de la independencia de la Nueva Granada se puede dividir en tres momentos o etapas. La primera de esas etapas es denominada oficialmente como la Primera República, pero se conoce más que todo como la Patria Boba. De 1810 a 1816 duró esto de acá. ¿Por qué se le dice patria boba? Listo, ya les voy a explicar. ¿Alguien sabe más o menos por qué? Esta imagen representa el por qué. Claramente, pues no es muy explícita, entonces se las voy a explicar más adelante. Pero ¿alguien sabe más o menos por qué?
No, sí, Pues sí, sí, fue en el momento de la manifestación del 20 de julio de 1810, claro. sí, inicia ahí. Ahí se declara la primera independencia, pero como les digo, suponiendo que el rey algún día iba a volver al poder y diciendo que si llegaba al poder podía tomar el gobierno de Nueva Granada. Es decir, independencia no fue tanto. Otra cosa es que el sentido de los colombianos en el gobierno no les deja admitir esas cosas y proclamaron el 20 de julio como el Día de la Independencia, pero no es. Técnicamente es el 7 de agosto. Pero bueno, listo. Les explico entonces. Sacar la clase. Sí, cuando se acabe vuelven a ingresar, ¿listo? Mientras tanto aprovechamos que todavía queda algo de tiempo para explicar este asunto. Bueno, se le llama la patria uva por una simple y sencilla razón. El pueblo de la Nueva Granada estaba dividido en primera vez por independentistas y realistas. Habían ciudades que eran realistas, entonces realmente la declaración de independencia fue en Bogotá, pero ciudades como Pasto se seguían declarando como del rey, no como independientes. Esto dividió por primera vez al pueblo de Nueva Granada. Después, en este proceso de Primera República, los independentistas se volvían a dividir. Se dividieron entre los centralistas y los federalistas. Esto es muy importante porque estas dos concepciones marcarían toda la historia de Colombia hasta el siglo XX. Hasta ahorita, en el siglo XXI, es que hemos dejado de pelear tanto, porque todavía hay gente que pelea al respecto, hemos dejado de pelear tanto por el centralismo y el federalismo. Les explico qué son estas dos cosas. El centralismo trata de una forma de gobierno, una representación de gobierno, que tiene un poder jerárquico y central establecido en una ciudad. Es decir, existe el país, digamos que esto es un país, no voy a demorar mucho haciendo el dibujo, y el gobierno centralista exige que exista un centro desde el cual salgan todas las leyes, todas las formas de gobierno. Prácticamente es un conjunto de flechas que salen desde el centro del país. Colombia es un país centralista. ¿Cuál es el centro del país? ¿Dónde está el gobierno? En Bogotá, ¿no? En Bogotá, exactamente. Imaginen que esto es Colombia, no voy a dibujarlo mucho tiempo, y por acá se encuentra Bogotá. Técnicamente no es el centro geográfico, sino el centro político. Eso es el centralismo, tomar un lugar como centro político desde el cual van a salir todas las leyes y todas las formas de gobierno. El federalismo es diferente. El federalismo proclama que cada gran ciudad, cada gran municipio tiene su propia estructura de gobierno, ¿sí? Y que cada una responde por la economía y la política de la región. Entonces, este gobierna sobre esta región, este sobre esta región y este sobre esta región. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? En el federalismo, cada región, cada lugar tiene un dominio independiente, pero se decide que en tal lugar se van a dar, como por así decirlo, reportes, que un lugar va a vigilar a los demás para que de tal manera todos funcionen como una nación. Un ejemplo de países federalistas es precisamente Estados Unidos. La capital está en Washington, D.C., pero cada estado tiene variaciones en las decisiones económicas y políticas. Por ejemplo, en Washington no es posible la pena de muerte, pero en Texas sí está legalizada la pena de muerte. Eso Sí, que ellos implica, la volvieron a legalizar. en Texas sí, pero en Washington todavía no. Bueno, eso es lo que implica el federalismo y eso es lo que implica el centralismo. En un país federalista, las repúblicas o
Cada ciudad tiene derecho, o estado, cada estado tiene derecho a tomar sus propias decisiones políticas, solo que hay alguien que lo vigila. En el centralista, ningún municipio tiene derecho a poner sus propias políticas. Solo la ciudad del centro puede hacerlo. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar de manera inmediata. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Comprender este conflicto entre centralismo y federalismo es vital para comprender por qué se le llama patria boba. Se le llama Primera República porque fue el primer intento de independencia. No funcionó. Porque el conflicto entre centralistas y federalistas debilitaría el gobierno también. Ya tenían que enfrentarse a los realistas y nuevamente se enfrentarían entre centralistas y federalistas para ver cómo organizaban el poder. Se le llama patria boba debido a eso, porque en vez de unificarse y ver cómo se instauraban como un gobierno propio que pudiera resistir a los ataques de los países europeos cuando intentaran reconquistar la colonia, cuando intentaran retomar la colonia, porque obviamente eso iba a pasar, en vez de unificarse, se dividieron más y más, lo que los debilitó política y militarmente. ¿Por qué militarmente? Durante este proceso hubieron varias pequeñas guerras civiles, es decir, pequeñas ciudades donde apoyaba el federalismo atacaban ciudades que apoyaban el centralismo. Esto debilitó militarmente a la población, lo que le facilitó después la reconquista a los españoles. De ese proceso hablaremos más adelante. Por eso se le llama patria boba, porque no fueron muy inteligentes y se unificaron, sino que se dividieron más y más, solo porque todavía no decidían qué forma de gobierno instaurar. Es por esa razón que le decimos patria boba, porque no tomaron las decisiones más listas, la patria se dividió y terminó perdiendo el poder nuevamente. Por eso, porque no fueron una decisión muy lista. Bueno, este es una historieta de una pequeña abreviatura. Algunos todavía siguen llamándole al país la patria boba, debido a que pues no nos destacamos mucho por elegir gobernantes adecuados. Esto se puede ver, por ejemplo, en violación de derechos humanos, en corrupción, y realmente Colombia tiene uno de los índices de corrupción más altos, solo superados por países como Haití. Y Haití ya sabemos pues que tiene una situación precaria, es decir, muy vulnerable. Por lo tanto, no es muy orgulloso de eso. Nadie debería estar orgulloso del gobierno de Colombia considerando esos altos índices de corrupción. Y lo más chistoso, y como dice el meme por ahí, la hipocresía del país, es que hace algunos años existía la figura del procurador y existía la figura de el ministro anticorrupción o algo por el estilo, no me acuerdo bien qué posición ocupaba. Es decir, era una persona encargada de vigilar y mantener la corrupción fuera del gobierno. La hipocresía es que ese señor que supuestamente hacía parte del programa anticorrupción, fue enjuiciado y perdió el título por corrupción. Es decir, la figura encargada de vigilar que no hubiera corrupción es corrupta. Esas son las particularidades del país y, como dice el meme, la hipocresía del país. Pero bueno, por eso algunos siguen llamando al país como la patria boba, porque no ha demostrado realmente tener una buena capacidad de decisión política. Hay gente que todavía escoge presidente porque un señor, sabrán el nombre, no sé, ustedes me dirán si saben el nombre, porque un señor lo dice y literalmente es así. Hay gente que sale a decir que vota por X persona porque este otro dice que hay que votar por él. ¿Alguien sabe el nombre de esa persona o el apellido? ¿Sí? ¿No? No. ¿No? Bueno,
esa persona que tiene demasiado poder político en la actualidad se llama, voy a escribirlo por acá, Uribe. Hay gente que vota solo porque el señor Uribe, que fue presidente de Colombia hace algunos años, dice que hay que votar por ese señor. No voy a decir que por eso está el presidente actual, pero probablemente. Bueno, como les dije entonces, este periodo de Patria Boba lo que hizo fue debilitar a la nación, no la fortaleció, la debilitó, debido a que los pobladores estaban más preocupados por ver quién iba a gobernar que por gobernar en sí. En vez de unificarse, se dividieron. Esto facilitó el proceso de reconquista liderado por el general español Pablo Morillo, que comenzó en 1816. Técnicamente comienza en 1815 en Venezuela y en Cartagena. La primera ciudad que el señor Pablo Morillo tomó poder o control dentro de la Nueva Granada es la ciudad de Cartagena, esta que pueden ver acá. Esta es una representación de cuando tomó el poder. Eso fue en 1815. Sin embargo, decimos que fue en 1816 debido a que fue en 1816 cuando tomaría el poder en la ciudad de Bogotá. Es por eso que decimos que comenzó en 1816. Pero como les digo, las fechas son solo para hacer más fácil la cuestión de mencionarlo y decirlo. Bueno, este proceso de reconquista es sencillo. España llegó y tomó el poder. Duraría hasta 1819. Lo importante es comprender que en ese proceso se generó lo que conocemos como el régimen del terror. Este régimen es sencillo. Lo que hizo Pablo Morillo fue declarar que todo aliado, directo o indirecto de la independencia, debía ser encarcelado, enjuiciado y finalmente asesinado. Esto explica pues el encarcelamiento de personajes como Antonio Nariño, el fusilamiento de Policarpo Salabarrieta, entre muchos otros. Eso es lo que pasó. Pablo Morillo dijo, por así decirlo, que había que matar a los insurgentes y eso hizo. Los encarceló o los mató. Este proceso de reconquista no tiene nada más destacable para nosotros debido a que pues implicó la muerte de varias personas. Lo que sí debemos saber sobre el proceso de reconquista es que en vez de fortalecer el gobierno de España, lo debilitó, porque tantos abusos, tantas muertes que ocasionó el general, haría que la mayoría de los pobladores de la Nueva Granada dejaran de apoyar al rey, dejaran de ser realistas. Y de esta manera comenzarían pues a establecer un movimiento que buscaba la independencia. Es lo que nosotros conocemos como la campaña de independencia, que si bien tiene las fechas de 1818 a 1819, Bolívar, quien es uno de los personajes más importantes de este periodo, había empezado su campaña desde antes. Pero bueno, las fechas, como les digo, son solo para hacerlo más fácil. Bueno, hay dos personajes muy destacados en esta campaña de independencia. Yo ya mencioné uno, Bolívar. ¿Alguien sabe cuál es el nombre del otro? Francisco de Paula Santander. Exactamente. El otro personaje importante de este proceso fue Francisco de Paula Santander. Bueno, eso es en mayúscula, pero no me voy a tomar el tiempo. Y yo aquí escribí Bolívar. Simón Bolívar lleva tildes a Francisco de Paula Santander. ¿Por qué estos dos son importantes? Porque serían los dos grandes generales del proceso. Simón Bolívar, que sería el gran general, que era venezolano, y Francisco de Paula Santander, que sería el segundo al mando, que sería, él es colombiano, él sí es colombiano. Bueno, lo que ocurre aquí es que tanto Simón Bolívar como Francisco de Paula Santander iniciaron procesos independientes que después se unificarían.
Hubieron varias guerras, pero pues la más destacable o la única que por ahora, ya que hacemos una vista general, vamos a tener en cuenta, ya la próxima semana vamos a ver algunas de estas guerras. La más destacable es la que se conoce con el nombre de la Batalla de Boyacá, o también conocida como la Batalla en el Puente de Boyacá. En general, destacar del proceso de independencia es la inteligencia y los planteamientos militares de estos dos generales. ¿Por qué? Durante este proceso, España, mientras Simón Bolívar y Francisco Paula Santander trataban de llegar a España, a Bogotá, los españoles habían cerrado las zonas por las cuales tener acceso. ¿Qué decidieron ellos? Entonces pasaron por el páramo de Sumapaz, un páramo, una montaña muy alta, donde pues las condiciones no eran las óptimas para llevar todo un ejército. Sin embargo, lo lograron y de esta manera lograron tomar desprevenidos a los españoles. Ya después la batalla de Boyacá es sencilla, por así decirlo. Bolívar se adelantaría para recibir por un lado a los españoles y Santander tomaría, por así decirlo, un desvío para que cuando los españoles estuvieran atacando al ejército de Bolívar, Santander llegara por detrás, llegara, ¿cómo se le dice a eso militarmente hablando? Se me olvidó. Bueno, llegara y los encerrara. Es decir, mantuvieran al ejército español aquí. Agarrar los desprevenidos. Exacto. Principalmente era para tomarlos desprevenidos. Mientras estos peleaban, se concentraban acá y ya después de un tiempo estos llegaban cercándolos y finalmente obtuvieron la victoria. Se le llama 7 de agosto como la batalla de Boyacá y podríamos decir que es la independencia real, debido a que después de eso España no volvió a tomar poder, no volvió a tomar el poder en la Nueva Granada. Lo intentó junto a otros imperios europeos, sí lo intentó. Por eso se destaca el papel de ciudades como Cartagena, ya que por ahí volvieron a intentar ingresar los españoles, pero la ciudad de Cartagena resistió y de esa manera se logró mantener el proceso de independencia. Como les digo, pues las fechas realmente no son, no, aquí comienza y aquí termina, sino que es todo un proceso continuo. Entonces, solo las fechas existen para facilitar la cuestión de mencionar cuándo comenzó y cuándo finalizó. Bueno, como les digo, pues la próxima semana vamos a ver con más detalles todos estos procesos, personajes y hechos que destacar. Listo. Bueno, voy a volver a llamar a lista y vamos a desarrollar la actividad, ¿de acuerdo? Entonces pongan mucha atención. Entonces, no hay tanto problema. Profe, yo tengo una pregunta ahí en esa sí. actividad. ¿Hay que copiar toda la... Biografía? No, solo lo más toda, importante. lo principal? Sí, lo principal. No copien toda la biografía porque pues eso sería demasiado extenso y pues innecesario. Escriban lo principal. No, pues tampoco es muy larga. Pues lo que pasa es que si ustedes, depende de lo que encuentren, porque hay biografías que son muy largas, pero pues si encuentran una más cortica, pues sí, pueden escribir esa. No se preocupen, lo importante es que tampoco se extiendan demasiado en la biografía. Lo que sí deben tener como un principal es la reflexión. La reflexión es lo que me preocupa más. Ya saben lo que les he dicho a algunos en los comentarios, cuando copien algo de internet o cuando escriban algo de internet, tienen que colocar las referencias.
Esto lo hago principalmente para que se vayan adaptando siempre a colocar las referencias. Como ven acá en la guía, yo siempre coloco la referencia, porque a nivel universitario no colocar una referencia implicaría pues que lo pueden expulsar de la universidad e incluso abrirle proceso para ingresar a la cárcel. Solo por eso. Entonces, por ahora ustedes no tienen que seguir el formato de norma ZAPA a plenitud. Este es el formato de norma ZAPA. Aquí pueden verlo. Y ya después aquí en el texto se hace así. Pero bueno, ustedes simplemente con que coloquen de dónde lo sacaron y en qué momento, ya. Es para que vayan adaptándose a eso, para que después no tengan problemas. Ya más adelante pues se les enseñará el normas APA. Lo importante y lo que sí realmente deben destacar es la reflexión. Escriban en sus propias palabras por qué las acciones de la persona que investigaron, ya sea Simón Bolívar o Policarpo Salabarrieta, tienen una importancia para comprender la historia de nuestro país. Entonces pueden decir, no, debido a que Simón Bolívar fue el que lideró el proceso de independencia, es importante por esto y esto y esto y esto. Lo que yo miro al final principalmente es la reflexión, porque realmente eso es lo que me importa, lo que ustedes piensan, lo que ustedes comprenden. La biografía pues se encuentra fácil por internet y aprendérsela no es tan importante. Sí, eso se puede hacer en Word, depende de ustedes, igual en Word o a mano. Yo noto muy bien cuando están escribiendo lo que dice literalmente en la página. Entonces, pues se nota. Principalmente porque ahí sí disminuyen los errores de ortografía y de puntuación. Entonces, se nota. Entonces, sí, realmente no hace ninguna diferencia que lo hagan en Word o lo hagan a mano, depende de ustedes. Igual lo que tiene que estar en el cuaderno es principalmente las anotaciones de las clases. Bueno, esa es la actividad. Como ven, la biografía y una reflexión propia de por qué estas personas son importantes para nosotros. ¿Listo? ¿Queda clara la actividad? ¿Solo esas tres? Sí, señor. Aquí solo puse 3, pero son muchos más. Aquí está Antonio Nariño, Policarpo Salabarrieta y Simón Bolívar. Pero también puede ser Francisco de Paula Santander y otros que no me acuerdo en este momento el nombre. Aquí solo puse los que me acordaba. Si quieren hacer esos bien, si quieren buscar otro, pues también está bien. Bueno,